Hermanos, Dios lo bendiga a todos en el nombre del Señor Jesucristo. Esta es la sexta entrega de la serie Cristo requiere mujeres virtuosas. Cristo requiere mujeres virtuosas. En la exposición que ha precedido, tocamos sobre una advertencia escritural que no debe de darse importancia desproporcionado a la buena presencia y a los buenos modales. Y hemos dicho bien, no darle importancia desproporcionada, porque en sí mismo no hay nada de malo con tener buena presencia y no hay nada de malo tener buenos modales, ¿ya? No hay nada de malo en eso, no hay nada de malo en tener don de gentes. Por lo tanto, malo es cuando nos fijamos, cuando nos basamos, cuando priorizamos esto natural en vez de los valores con base en nuestra servidumbre a Cristo. También hemos afirmado que es negativo para los creyentes solteros iniciar una relación amorosa en base a la hermosura exterior de la pareja, porque si así hacen, van a resultar, escúchenme, profundamente engañados. ¿Por qué? Porque no siempre la hermosura física, el don de gentes y los buenos modales van de la mano de la piedad en una persona. Específicamente, con respecto de esta dama representada en la segunda parte de Proverbios, capítulo 31 del libro de Proverbios, no sabemos sus rasgos físicos, pero sí sabemos que es una mujer virtuosa y en gran manera. ¿Y saben por qué? Porque sus vastos recursos espirituales y materiales los usa en bien de los demás. Ella representa muy bien a alguien como define David en Salmos capítulo 1 versículo 3. Árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. O representa también en la pluma de Salomón a una mujer que sobrepasa a todas. O sea, una mujer que fácilmente puede ser catalogada como guerrera, en un uso figurativo del término, mujer de armas tomar, mujer que por estas acciones es ilustre, que ha logrado ser un árbol frondoso, no solo para los de su casa, sino también para aquellos que son extraños a su sangre. Y en esta entrega nos vamos a centrar en acciones virtuosas, pero fuera del vínculo familiar. Aquellas acciones que le siguen dando honor y dignidad en su sociedad en la cual ella se desarrolló, seguía prestigiando a su familia y, escúchenme por favor, prestigiando al Dios que ella servía. Ojo, pestaña y ceja con lo siguiente. La lógica indica que entre los creyentes en Cristo Jesús hay diversos niveles de virtuosismo. En el caso de esta dama son superlativos, pues la Biblia declara, y ya hemos leído en el versículo 29, muchas mujeres hicieron el bien, pero tú sobrepasas a todas. Y otra vez, ojito, el cuartel de esta dama no es un seminario, ¿ya? El cuartel de esta dama no es una universidad. El cuartel de esta dama no es el Congreso. El cuartel de esta dama es su hogar, su casa, ¿ya? Asimismo, ya veremos que es claro que ella ha podido manejar y dejar de lado un patrón de comportamiento muy difícil de dejar de una mujer casada. Explico. ¿Saben cuál es ese patrón? El priorizar en demasía a su familia.
una especie, escúcheme, de egoísmo encubierto y también una especie de una falta de fe en las provisiones del Señor. O sea, porque no es malo priorizar a la familia, porque la Biblia lo dice, ¿no? En especial la familia y la fe. Pero hay veces hay un egoísmo encubierto, o a veces hay falta de fe en las provisiones del Señor. Y por ello, tener como secundario o disminuir en demasía o dejar de lado ayudar al prójimo que no forma parte de nuestra sangre, ¿ya? Y si hacemos así, téngalo por seguro, no estamos agradando a Dios. Si esto le está ocurriendo a una esposa creyente, a una madre creyente, ¿saben cuál es el análisis? Que aún le falta mucho por mejorar. Recordemos, casados y solteros, el enlace conyugal debe servir para potenciar las virtudes cristianas en imitación de Cristo. ¿Y por qué? Porque la visión divina es que las mujeres crezcan a tal punto que puedan ser catalogadas mujer virtuosa, porque su estima sobrepasa largamente a las piedras preciosas. Y el egoísmo, como le digo, encaletado, por decir mi familia primero, ¿ya? A veces es un fuerte, ¿ya?, opositor para que esta mujer agarre su potencia máxima como virtuosa. Asimismo, hermanos, no olvidemos que su esposo creyente debe ayudarla para que llegue a este nivel, pues la voluntad divina para una pareja conyugal es que se ayuden mutuamente para que sirvan para ayudar, que se ayuden mutuamente para que aprendan a ser útiles en niveles superlativos, mucho más allá de lo que dice la sociedad, en niveles que hagan que el corazón del Padre Celestial rebose de alegría. Y cuando una mujer llega a ese nivel, debe intentar sanamente y en las manos del Señor mantenerse. ¿Y saben por qué le digo eso? Porque su antigua naturaleza, asusada por el mundo y la peculiar forma de pensar en el mundo, va a intentar que usted pierda la óptica divina. Específicamente, ¿de qué óptica estamos hablando en esta exposición? Respondo: el ayudar al prójimo según modelos divinos y bíblicos. Antes de entrar a tratar el cuerpo de esta exposición, recordemos que una esposa o una madre, en general todo creyente, pero estamos especificando en la mujer, ¿no es cierto? Una esposa, una madre, ¿ya?, que se niega a dejar egoísmos, envidias, que se niega a confiar en la provisión divina ante los retos que vienen a su familia, y hasta que se fastidia por la ayuda que en su congregación se le da a los que ya se detectó que están necesitados, es una mujer que le falta aún mucho por mejorar para ser mujer virtuosa a nivel de Proverbios capítulo 31. Sin más que hablar en esta introducción, vayamos a las Escrituras. Proverbios capítulo 31. Proverbios capítulo 31. Una vez que lo ubiquen, nos ponemos de pie. Como ya lo indicó nuestra hermanita Jacqueline, con excepción de los que están delicaditos de salud. Proverbios, capítulo 31. Vamos a leer 3 versículos a mi voz. Primero el versículo 15, después el versículo 20 y luego el versículo 26. Ya sabe cuál es el título, ¿no? Cristo requiere mujeres virtuosas. Proverbios, capítulo 31, versículo 15. Se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración a sus criadas. Versículo 20. Alarga su mano al pobre
y extiende sus manos al menesteroso. Versículo 26. Abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Todos al versículo 20, 1, 2, 3. Alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. Palabra de Dios. Incline su rostro, permítame orar. Bendito Padre Celestial, mis hermanos aquí reunidos y todos los que escuchan estos mensajes, Señor, saben con claridad que no existe hombre digno de predicar su evangelio. Señor, pero usted me está dando hoy la oportunidad. Hable, Señor Yahvé, que retumbe su voz en el corazón de mis hermanos y a mí me recuerde, Señor, toda la labor que tengo que tener en mi casa para que mi esposa, Señor, la compañera de mi vida, la que me dio los jugos de su juventud, pueda seguir creciendo en el virtuosismo que a usted le agrada. Ayúdenos a todos sin excepción, Señor. Así le pedimos, así le suplicamos, en el nombre bendito del Señor Jesucristo. Amén. Por favor, tomen asiento. Algunos estudiantes de las Escrituras catalogan a esta dama como una excelente vecina, pero sabemos que hay mucho más, ¿no es cierto? Hay mucho más. Ahora, hemos dividido esta exposición en 3 puntos. El primero, virtuosa, de hecho estamos hablando de una dama, ¿no? Virtuosa es quien se preocupa por sus trabajadores. Virtuosa es quien se preocupa por sus trabajadores. Versículo 15. Dice, se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración a sus criadas. Pensemos, hermanos, en una ama de casa que es capaz de levantarse de madrugada para velar con respecto de los alimentos de su familia y de quienes trabajan bajo su cargo. Ahora, en esta última afirmación es en la cual va a versar el punto, pero para llegar a este punto tenemos que dar el contexto que implica hablar de la primera parte, ¿no? Cuando ella le prepara alimento a su familia, ¿no? Para comida se usa el término hebreo teref, que define algo roto, fragmentado, que es una figura de platos de comida preparados para ser usados en faenas cotidianas para su familia. Siendo de aquel entonces una sociedad de orientación agrícola, es muy probable que lo que preparaba eran una especie de loncheras para cuando la familia salga a las labores agrícolas, pero pudo también ser para comer en el mismo hogar. Hoy, teniendo el contexto situacional diferente, podríamos decir que una madre o una esposa se vuelve virtuosa o va en camino al virtuosismo cuando es capaz de levantarte desde temprano para prepararle el desayuno a los que salen de trabajar de su casa o a los que salen a estudiar. Incluyamos preparar lonchera a los que se irán a trabajar o a estudiar. Y estas actitudes, ante los ojos de Dios, solamente lo puede hacer una mujer virtuosa. ¿Ya? Ahora, comprendan también lo siguiente, que cuando hacemos algo, tenemos que aprender a no renegar con las bendiciones o los proyectos que Dios nos está poniendo enfrente para trabajar para su gloria y su honra. Pero también se escribe de esta esposa virtuosa como parte de esta misma acción que prepara ración a sus criadas. Cuando en castellano leemos ración, nos tenemos que remontar al vocablo hebreo chok, que significa un trabajo o tarea por un tiempo determinado. Pero al unirse a la idea central con que inicia este versículo, se levanta aún de noche y da comida a su familia, se sobreentiende que también implica que prepara una porción de alimento para las faenas programadas en las cuales participan trabajadores ajenos al vínculo familiar. Pero también puede ser que no lo prepara directamente, pero se levanta a supervisar que haya comida para su familia, ojo,
pero también para las personas que trabajan y a mérito de ese trabajo, ¿ya?, le dan confort a su propia familia. El comentarista Adam Clark, inglés él, cuando trata el versículo en cuestión sintetiza así: para todos los sirvientes está establecido su comida, trabajo y tareas asignadas. Fin de su comentario. Como es visible, estamos hablando de una administradora en el hogar que al darles comida no solo implica una consideración dentro de las buenas costumbres que Yahvé le entrega a los israelitas, sino, escúcheme, una forma sabia de administrar. ¿Por qué? Porque facilita el trabajo para que los que hacen faena trabajen a gusto. ¿Ya? Si lo llevamos a un contexto para nuestra época, no solo implica una ama de casa que tiene un corazón generoso, sino que tiene habilidades loables de una buena administración. O sea, porque el buen administrador no solamente tiene que ser justo con el trabajador, no tiene que ser recto con el trabajador, también tiene que facilitar su labor. Y aquí creo, ¿saben lo que aplica? Un viejo dicho popular: estómago lleno, corazón contento. Esto generalmente mejora la productividad del trabajador, o como mínimo no la estanca. Si apreciamos usanzas para mejorar la productividad en empresas líderes del mercado, a los trabajadores no solamente se les da un sueldo, también, si amerita el horario de trabajo, les dan dosis alimentaria y otras cosas. Y esto es parte de una sabia administración de empresa en beneficio de la productividad. Cuando yo trabajé como guardia civil en mis años mozos, viajábamos por las trochas en la selva para pagarle a los que trabajaban pues en los pozos petroleros. Y recuerdo muy bien cuando llegábamos a Trompetero, por ejemplo, y hay otros pozos más, ya llegábamos a los centros de extracción. Ahí generalmente había un gran comedor con dos ambientes, uno para los trabajadores de campo y otro para los administradores. Pero ¿saben lo que notaba? Que el almorzar en cualquiera de los dos sitios era almorzar como un restaurante, ¿ya?, de un chef prestigioso en Lima. ¿Ya? Ahora, y lo mismo he visto cuando he sido joven y he trabajado en empresas líderes, ¿ya? ¿Por qué? Porque esta facilidad facilita o mejora la productividad de los trabajadores, ¿ya? Ahora, más de esto, cuando en actividad como cuando estaba en la Policía Nacional del Perú, pertenecía ya a una unidad que le llamaban UPE. Era una unidad que resguardaba embajadas. Y me acuerdo que cuando habían reuniones diplomáticas en las sedes de Rusia, China y los países del Asia, ¿ya? Cuando habían reuniones diplomáticas de protocolares, ¿ya? O sea, cuando había pues no había su fiesta, ¿no?, entre los diplomáticos, terminaba el horario profusamente señalado, decía, reunión protocolar por X motivo de las 7 hasta las 10. Una vez que terminaba a las 10, ya, en casi todas estas embajadas, ya, hacían pasar a los trabajadores, ya. Generalmente hacían pasar primero a los choferes, después nos hacían pasar a los policías, ya. Y era notorio la formación cultural de estas naciones del Asia, ya, a un protocolo de un buen trato cordial y agradable con quienes los servían de diferente forma. Una cultura muy superior a la de nuestra América, incluyendo el gigante del norte, ¿ya? Y muy superior a la de los países europeos, ¿ya? ¿Ya? Ahora, hay costumbres hogareñas muy interesantes. Por ejemplo, cuando yo recién salí de la policía, ¿ya? Me mandaron a cuidar a un general. Y yo estaba con mi metralleta cuidando, ¿no? Y bueno, llegaba la hora del almuerzo, ¿no? Y tenía que esperar ir hasta mi unidad para almorzar. Y yo sabía que el carro tardaba todavía 1 hora. Y de repente sale la hermana del general y me dice, jefe, pase por favor para almorzar.
Y bueno, yo pensé que me va a llevar a la cocina a almorzar, pues me va a servir mi platito, que bacán, ¿no? No, me dijo, lávese por favor las manos, ¿no? Y pase. Y me llevó a su comedor, el general sentado, la esposa, los hijos, la tía, y me dieron un asiento. Y me servían como a todos, conversaban conmigo. Nunca volvía a encontrar ese don de gentes. Pero la verdad, recuerdo que dije, no, este es un hombre fuera de serie, qué bonita familia. A partir de ahí, cuando salía, hermanos míos, yo lo cuidaba con más cariño. Yo lo cuidaba más cariño. Entonces, tenemos que comprender, estas son costumbres sanas que mejoran la productividad y hablan muy bien de aquel que tiene esas costumbres. Y generalmente, los que tienen formación asiática del Medio Oriente y toda esta zona, en esta cuestión es culturalmente mucho mejor a la del orbe occidental. ¿Ya? Ahora, yo quiero que ustedes comprendan, hermanos míos, que les estoy contando estas cosas para que nos demos cuenta qué interesantes son estas costumbres y cómo aumenta la productividad de la persona que trabaja. Regresando a la porción bíblica en estudio, permítame decirle lo siguiente. Qué triste y lamentable cuando como creyentes no asimilamos aún el practicar acciones de virtuosismo que están en las Escrituras, en análogo a lo que esta dama hace, por ejemplo, ya que a los que le sirven y a los que trabajan circunstancialmente con ella, los ayuda en estos patrones de cultura. Y recordemos, hermanos míos, en caso de nosotros, creyentes en Cristo Jesús, no solamente tenemos que ser hábiles como administradores, sino intentar copiar sanas costumbres según modelos bíblicos, porque si figura en las Escrituras, ¿qué significa? Que le agrada al Padre Celestial. Ahora, voy a decir, con respecto al comportamiento de esta mujer virtuosa, parafraseando, ella da ración. ¿A quiénes? A todos los que trabajan en beneficio de su familia. ¿Ya? O sea, siempre va más allá de lo que uno paga. La palabra de Dios. Segundo, esta mujer es virtuosa porque ayuda al prójimo en necesidad. Esta mujer es virtuosa porque ayuda al prójimo en necesidad. Pero ya saben, ¿no, hermana? Si usted prepara lonchera a sus hijos, si usted le prepara y se levanta temprano, ¿sabe lo que Dios está permitiendo? Que usted se vuelva virtuoso. Claro, lógicamente, estos tipos de mensajes para la liberación femenina que le dicen, ¿no? Ser ama de casa es ser esclavo, o sea, es una bomba de tiempo. Pero estamos hablando, la visión de Dios para una mujer, ¿no? Segundo, virtuoso es quien ayuda al prójimo en necesidad. Versículo 20. Alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. Alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. Cuando leemos en castellano, alarga, es la raíz primaria hebrea shalak. Shalak. Y aquí se da una connotación positiva. O sea, shalak implica empujar, levantar. ¿Pero en qué connotación? Que hace acciones enérgicas para dar libertad a un individuo. ¿Cuál es el individuo? En el castellano dice pobre, pero la palabra hebrea es aní. Explico. ¿Quién es un aní? ¿Quién es un pobre? De acuerdo a esto, ¿ya? Un ser humano que está deprimido en su mente porque está viviendo circunstancias negativas en su economía. ¿Ya? O sea, es un ser humano que está deprimido en su mente porque las cosas no le están viendo bien en la economía y por momentos la ve cuadra. ¿Ya? ¿Les gusta ser virtuosos? Aprendan a seguir políticas de comportamiento que les enseñan a aquellos que manejan bien la palabra de verdad. Manejan bien la palabra de verdad. Pero no queda ahí.
porque dice también que ayude económicamente al prójimo, que clasifica como aní, ¿no es cierto? No queda ahí. No solamente estamos hablando de un aní, también hablamos que dice, extiende sus manos al menesteroso. La acción descrita por la palabra en castellano, extiende, implica una acción muy enérgica, ya, extiende sus manos, ya, o sea, va más allá de lo normal. Ella es como quien rompe circunstancialmente el estatus de un menesteroso. ¿Quién es un menesteroso? En el hebreo usaríamos la palabra ebión, un suplicante, una persona que suele mendigar para sobrevivir. ¿Ya? Sabemos que un creyente no mendiga, ¿no? Pero hay mendigos. Y esta mujer se preocupa también por ellos. Ella, con quien es ebión, la Biblia dice que se comporta como si fuera kaf, en castellano mano. O sea, ¿saben qué significa este término kaf que se anuncia aquí mano? Que ella se comporta como si fuera cuchara, cucharita, cucharón. ¿Y qué implica esta analogía? Implica un esfuerzo, diré, hay veces delicado, cucharita para que el menesteroso coma, y hay veces abundante, cucharón, de acuerdo a sus posibilidades, la cosa que ella hace lo posible para que estas personas puedan alimentarse. O sea, formas generosas, amables, desinteresadas con personas de visible estrato social y económico inferior al de ella. Ojo, no estamos hablando de acciones políticas, como quien está en campaña para ganar votos o la aprobación de una sociedad en la cual se desenvuelve, sino estamos hablando de generosidad que practicaba el Señor Jesucristo durante su ministerio terrenal. Hay incluso, hermanos míos, en la sociedad antediluviana un recuerdo magnífico de que los hermanos, que no podemos decir hermanos en Cristo, no, porque en aquel entonces no estaba Cristo, sino que aquellos que vivían a los pies del Altísimo sabían de estas acciones para agradar al Padre Celestial. Job, capítulo 29, búsquelo por favor, sin perder proverbio. Job, un poquito más atrás de Salmos, Job, capítulo 29. Versículo del 12 al 13. Dice la palabra del Señor. Porque yo libraba al pobre que clamaba y al huérfano que carecía de ayudador. La bendición del que se iba a perder venía sobre mí, y el corazón de la viuda yo daba alegría. Un hombre sumamente generoso. Ahora permítame que les lea, no lo busque, escuche, Deuteronomio capítulo 15, versículo 11. Es un mandato, ahora vamos a hablar del pueblo de Israel, ¿ya? Pero es un mandato que debe guiar nuestra moral para intentar ser virtuosos como Dios le agrada que seamos virtuosos. Ahora, ¿qué dice Deuteronomio 15, 11? Escúcheme por favor. Porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra. Por eso yo te mando, diciendo, abrirás tu mano, kaf, delicadamente como una cucharita, abundantemente como un cucharón, a tu hermano, al pobre, aní, que está agobiado porque las cosas le van mal, y al menesteroso, al mendigo que ves en tu tierra. Esta era esta dama. Ahora usted se da cuenta por qué alababan a su marido. Porque esta mujer era todoterreno. Y vuelvo a repetir, si algo le está faltando a usted de esto, hermano, si usted está congregando en una iglesia de sana doctrina, su carácter y sus usanzas están en construcción. Están en construcción. Ahora repetiré un concepto. El ser virtuoso como Dios le agrada, no solamente es darle alegría a nuestro Padre Celestial, también es una acción eficaz para la administración de nuestra propia vida. ¿Y saben por qué? Porque no hay mejor pagador que Dios, pues. Ahora,
¿Cómo? Vayamos. Proverbios, capítulo 21, versículo 13. Proverbios. Proverbios, capítulo 21, versículo 13. Dice: el que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. ¿Ya? Escuchan, ¿no? O sea, no tiene que venir una persona, ya sabemos, pobre, ¿no? Un aní, o sea, alguien que está angustiado porque le está yendo mal económicamente. Pero en la pastoral genérica que hace la iglesia, a veces detectamos que a alguien le está pasando esto, que está pasando como aní, ¿ya? Y si usted se opone, o si usted no le gusta que una iglesia sea generosa, ¿sabe lo que usted está haciendo? Volvamos a leer. ¿Qué dice? Proverbios capítulo 21, versículo 13. El que cierra su oído al clamor del pobre, escúcheme, aprenda y póngase en la vereda correcta. También él clamará y no será oído. ¿Saben por qué no administramos bien nuestra vida? Porque cuando nos volvemos egoístas con aquellos que sabemos que están un poco mal en la economía, ¿ya? Usted cuando tenga problemas, simplemente Dios no lo escucha. Porque usted está entorpeciendo su propia oración. Porque hay que tener el corazón de Cristo, ¿ya? Y usted sabe, ¿no? ¿Cuál es la forma de enseñar el corazón de Cristo, ¿no? Predicando correctamente la palabra del Señor. E intentando imitar a aquellos que saben correctamente la palabra de Dios. Ella es una mujer caritativa y esta norma de vida ya trae beneficios porque Dios así lo ha dispuesto. Pero vayamos a leer más. Proverbios capítulo 22, versículo 9. Dice: el oso misericordioso será bendito, porque dio su pan al indigente. Ahora, aquí ya está más bravo todavía, ¿no? Dio su pan. O sea, no está diciendo que, o sea, da lo suyo para el que sabe que está en problemas. Ahora imaginémonos, ¿no? Una congregación que vive de esta manera. ¿Saben lo que ocurre cuando una congregación vive de esta manera? Y aceptan planes de trabajo o visiones de aquellos que los lideran. Abren las arcas del cielo para la propia congregación. Y no estamos hablando de las arcas del cielo en cosas materiales, porque la máxima bendición que Dios me puede dar a mí y a mi congregación es bendiciones espirituales. Pero si Él quiere, también da materiales, ¿no es cierto? Ahora, sobre esto último aseveración, la generosidad cristiana que tenemos que aprender, permítame que les lea lo que el mismo Señor Jesús dijo para nosotros, para que sigamos sus pasos. Escúchenme, por favor. En todo os he enseñado que trabajando así, o sea, trabajo para mí, pero trabajando así, se debe ayudar a los necesitados. Y a recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Escúcheme, por favor. No permita que su corazón se vuelva egoísta, porque estés pensando en su beneficio familiar, porque piensa que a otra persona no es correcto que se le dé. Este es un gran problema que tienen que superar las mujeres. ¿Y saben por qué? Porque las mujeres, cuando... ¿Saben cómo dice el mundo? Que la mujer es una leona por su familia, ¿no? Y eso es cierto. Y a veces, encubiertamente, comienza a agarrar un poco de egoísmo y falta de fe ante las bendiciones proveedoras del Señor. Visualice, por ejemplo, la canasta de amor. Lo que hay en su interior, ¿saben lo que es producto? Lo que hay en su interior es producto de la generosidad de aquellos que creen y han pegado a su corazón que es más bienaventurado dar que recibir, ¿no? Visualice las ofrendas que hay veces como congregación damos a los santos que están en necesidad. Y no se olvide
que todo inicia por los hermanos en la fe. Y si alcanza para el mundo, vayamos al mundo. ¿Ya? Tercero, esta mujer es virtuosa porque habla con el donaire de una consejera. Porque habla con el donaire de una consejera. Versículo 26, Proverbios capítulo 31, versículo 26. Dice, abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Ya no solamente sabemos que esta mujer es generosa y que esta mujer es justa, incluso con los que necesitan apoyo material y emotivo, ¿no? Y también, según este versículo, amerita que para ser virtuoso es que hay que aprender a dar consejos de acuerdo a la ciencia escritural. Sobre esta sabiduría en el hablar, hay un testimonio escrito del apologista Tatianus en el siglo II de la era cristiana. Ya, él comunica así, dice, cada edad y sexo entre los creyentes eran de filósofos cristianos. O sea, quiere decir que los niños, ya, grandecitos, los jóvenes, los adultos y los ancianos, solían hablar de la palabra del Señor. Que cuando le decían, tengo este problema, el consejo era a mérito de la palabra del Señor. Ya, y él sigue escribiendo y dice, las mismas damas, o sea, cuando habla de damas, él está hablando de casadas. ¿Y por qué sabemos? Porque después dice, y doncellas solteras, cuando estaban sentadas en su trabajo de lana, solían hablar la palabra de Dios. Esto no significa que no cochineaban, que no hablaban de la técnica del hilar, no, sino que se abre la palabra del Señor no en todo lugar, ni en todo momento, sino cuando el momento lo amerita, ¿no es cierto? ¿O no es así? Porque si vamos a hablar de todo momento y de todo lugar, atosigamos a las personas. Pero llega el momento en que yo estoy conversando, jugando, y mi hermano me pregunta, mira esto, y bueno, hablemos con la palabra del Señor. Y esto es lo que hacía esta dama. Sabía en qué momento hablar del Señor, y específicamente tenía el donaire de una consejera. Pero en el mismo versículo vemos que dice, la ley de clemencia estaba en su boca. O sea, ¿saben lo decir? La ley de clemencia estaba en su boca, todo lo contrario de lo que una camorrista, de golpe por golpe, ¿no? No hemos estudiado ahorita, ¿no? Golpe por golpe, no con ustedes, sino con lo del discipulado. ¿Cuál es una persona que golpe por golpe utiliza su lengua? Santiago, capítulo 3, versículo 5. Santiago, capítulo 3, versículo 5. Dice, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. La lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. O sea, alguien que no sabe manejar su lengua. ¿Ya? Ahora, completamente diferente a esta dama que dice, la ley de clemencia está en su lengua. Cuando leemos que habla con clemencia, nos remontamos a la palabra hebrea Gesed, que implica que usa palabras con bondad, que manifiesta piedad en sus palabras. O sea, es una dama que habla y en su hablar agrada a Dios. Ahora, en esta segunda parte de la ley de clemencia está en su lengua, Adam Clark, cuando habla al respecto, escribe así: hay muy pocas mujeres de las que se llaman administradoras, o sea, quiere decir que ya tienen un poder o un cargo. Una esposa tiene poder, una congresista tiene poder, una ingeniera tiene poder, una mujer que le dan un cargo de vender chupetes y tiene trabajadores, tiene poder, ¿correcto? Entonces, ¿sabe lo que dice él? Hay muy pocas mujeres de las que se llaman administradoras que no sean, escúcheme ya, señores sobre sus maridos, tiranos sobre sus siervos, e insolentes
entre los vecinos. O sea, mejor dicho, que se le sube el poder, ¿ya? Se le sube el cargo, o como dirían, pues, si hablamos en salsa, se le sube el azúcar, ¿ya? O sea, se vuelve berraca, ¿ya? O sea, señor del marido, lo grita, ¿ya? No solamente dice señor del marido, tirano sobre los siervos, o sea, le dan un cargo y comienza a mangonear a todo el mundo, gritando, haciendo lo que quiere, y las cosas son porque a ella le parecen. Administradoras, ¿no? Insolentes entre los vecinos. Tiene un problema y hace un problemón en su barrio. Bueno, pero esta mujer, ¿ya? Esta mujer tiene un espíritu manso y tranquilo. ¿Significa que no quiere explotar? No estoy diciendo una mujer perfecta, pero que ha aprendido a dominarse. Bendita mujer, le llama Adam Clark. Y no olvidemos, un consejero sin distinción de sexo no tiene que ser favorito, ¿ya? Por el contrario, no debe sentirse señor y tiene que aprender a bajar la temperatura cuando da consejos o cuando quiere guiar a alguien. Y esto para los hombres y para las mujeres, ¿no? Repito, en otra forma, bendita es la creyente que se está dejando construir en lo que estamos tratando y va en un camino serio a ser denominada una que sobrepasa a todas. ¿Y saben por qué? Porque pasito a paso se está volviendo más valiosa que una piedra preciosa. Pregunto, amigo mío, soltero, ¿desea una esposa así? Pues si usted es soltero, deje que Dios lo cultive, para que una hermana en Cristo, que tenga, toda cristiana tiene el potencial para lograr esto, ¿ya? Para que una hermana en Cristo se case con usted, ¿ya? Y que pueda ser representación de este versículo, ¿ya? Pero comprenda, hermano mío, ¿ya? Que el hombre tiene que ayudar a la mujer para que se cumpla esta visión. Preguntémonos, hermanos casados, ¿deseamos una esposa así? Lo mismo, no olvidemos, nosotros somos las que las complementamos para que ellas logren el potencial que Cristo dice que pueden tener. Ahora, y esto va a ayudar mucho. ¿Saben cuándo ayuda esto? Escúcheme, por favor, casados, ¿ya? Porque yo mismo me estoy predicando. Cuando tu esposa se da cuenta que tú vives a los pies de Cristo. Cuando tu esposa se da cuenta que tú tienes fe en el poder proveedor de Dios. Cuando tu esposa se da cuenta que tú te dejas construir. Cuando tu esposa se da cuenta que tú acostumbras a pedir perdón. Cuando tu esposa se dio cuenta que tú eres un fallado de primera, ¿ya? ¿Ya? Porque así somos los hombres, ¿ya? Pero se dan cuenta que somos capaces de cuidar y velar por la mujer que nos dio los jugos de su juventud. Ahora pregunto a ustedes, hermanas solteras y casadas, ¿desean que estas virtudes de comportamiento sea el suyo? ¿Ya? Pues debe usted dejarse formar a los pies de Cristo. Y no olvide, ¿ya? Dios nunca ha pedido imposibles. Este nivel es posible de llegar. Simplemente tiene que dejarse construir por Dios. Conclusiones. ¿Qué se logra cuando una mujer acepta vivir bajo la visión divina? Proverbios capítulo 31, versículo 31. Dice, dadle del fruto de sus manos y alábenla en las puertas sus hechos. Respondo, ella va a gozar del fruto de su trabajo. ¿Y saben por qué va a gozar ese fruto de su trabajo? Porque no está siguiendo el camino de vanidades, sino que está siguiendo el camino estrecho. Es difícil hacer esto, hermano. Pero cuando una mujer o un hombre acepta el camino difícil que choca contra su yo, que choca contra lo que le han enseñado durante siglos y siglos en la humanidad, ¿ya? No solamente suma prestigio a su familia, no solamente suma prestigio a su congregación, aprende a vivir en contentamiento. ¿Y saben qué? Captura esa paz que Dios promete. ¿Por qué? Porque Dios es un buen pagador, ¿ya? Y Dios respeta las promesas que dé en su palabra. Pero ¿qué se logra cuando una mujer creyente no quiere aceptar la visión divina porque no le parece?
¿Ya? Este debe ser el tercer apellido de todas las mujeres casadas. A mí no me parece. ¿Ya? Y respondo, ya, su egoísmo natural, o sea, el viejo hombre que regresa a ella, su falta de fe en un Dios proveedor, su ir en contra de los modelos bíblicos, no le va a traer nada bueno. ¿Y saben por qué? Porque la Biblia es tajante, ¿no? Dice, al que sabe hacer lo bueno, y usted ya escuchó la palabra del Señor. Es el peligro de venir a una predicación, ¿ya? Que te abren lo que dice Dios. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Hermanos míos, no estoy diciendo que las cosas salen de la nada como un mago. El maestro es el que se esfuerza. El que llega a la meta es el que entrena. Los maestros no nacen, los maestros se hacen. Ahora, por si acaso, para finalizar, si alguna dama todavía no ha llegado a este nivel de virtuosismo, no se preocupe, no significa que esté en pecado, ¿ya? Porque no se olviden que hay diversos niveles de virtuosismo. Pero si usted quiere vivir pegado a Dios, y usted quiere ser una mujer que sobrepase a todas, ¿ya? Usted tiene que comprender que esta es la visión de Dios para su vida. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Esforcémonos para que esa mujer virtuosa sean nuestras hijas, sean nuestra esposa, ¿ya? Y si todavía usted vive con su madre, ayúdela para que ella sea. Dele fuerzas para que tenga fe en el poder proveedor del Señor. Démosle fuerza a nuestras esposas, que comprendan, que vean que nosotros estamos intentando ser varones de mucho valor, porque queremos que ellas sean mujeres virtuosas. Inclinen su rostro, vamos a orar. Bendito Padre Celestial, su palabra ha sido predicada. Señor, pero qué difícil es esta especie de egoísmo encubierto, esta falta de fe encubierto, Señor. Señor, vivimos en una sociedad que nos golpea fuertemente en la economía, Señor. Pero sabemos que si comemos, sabemos que si nos vestimos, es porque usted nos está permitiendo que logremos estas cosas. Ayúdenos, Señor, para aprender a ser caritativos. Ayúdenos, Señor, para imitar modos, Señor, que vemos en las Escrituras, de esa mujer que sobrepasó a todas. Y ayúdenos a los hombres, Señor, porque detrás de una gran mujer, generalmente existe un gran hombre. Ayúdenos a nosotros, Señor, para complementar a nuestras esposas, para que ellas puedan ser virtuosas. Ayúdenos, Padre. Quiero hacer una invitación. Si usted quiere mejorar en los aspectos que ha escuchado, hermanos, al que se humilla, Dios lo enaltece. No es ante un ser humano, sino es ante los ángeles del Señor, que espera que ustedes y mi persona seamos un buen espectáculo. Y Dios sabe lo que usted piensa. ¿Alguien desea que ore por él o por ella para que mejoren estos aspectos? Hágame una señal. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, usted ha visto la mano levantada y usted no necesita verla, Señor, porque usted sabía lo que había ahí en el corazón de esta persona. Señor, pero han decidido ser un espectáculo agradable para los ángeles que están acá. Yo sé que nuestros hermanos mayores que están presentes están sumamente contentos, Señor, porque se están humillando ante usted, no ante un simple predicador, Señor. Gracias, Señor, por las peticiones del corazón de mis hermanos, Señor, que levantaron su mano. Ayúdenos, Señor, a los demás que no levantamos la mano porque estamos contentos, porque estamos viendo un camino en el cual estamos creciendo. Señor, pero en líneas generales, ayúdenos a todos, porque va a llegar el momento que usted va a permitir que seamos probados y el demonio se va a desatar contra nosotros, Señor, para que nuestro antiguo egoísmo, nuestra antigua forma de ser, Señor, catapultada por las enseñanzas que el mundo nos han bombardeado, nosotros, Señor, regresemos y no sigamos modelos bíblicos. Ayúdenos, Señor. Le suplicamos así en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Amén. Dios lo bendiga, hermano.